Señoras y señores, muy buenas noches. En el día de hoy lo que vamos a hacer es la presentación de esta nueva creación del Salón de la Fama de la Federación Panamericana de Levantamiento de Pesas. En este primer día tan especial contamos con la presencia de autoridades de nuestra Federación Internacional, a las cuales oportunamente iremos presentando, presidentes de comités olímpicos, también presidentes de federaciones regionales, continentales, nacionales. Todos ellos serán presentados oportunamente con el desarrollo de esta gala presentación inicial del Salón de la Fama Panamericana. Como primer paso, me toca a mí, en mi carácter de vicepresidente primero de la Federación Panamericana, darles la explicación, los fundamentos en los cuales está basado la creación de este Salón de la Fama. Como punto número uno, debo decirles que, por supuesto, hemos tenido en cuenta el Hall of Fame, el Salón de la Fama de nuestra Federación Internacional. Y a su vez, hemos determinado los requisitos necesarios que cada uno de los países integrantes de nuestra federación debe tener en cuenta a la hora de postular sus candidatos. Es decir, como requisito esencial número uno, se toman en cuenta aquellos postulados que cada uno de los países hizo hasta el momento en esta primera versión y seguramente continuarán en años venideros. Como el requisito esencial y número uno, básico para todas las distintas categorías que les voy a ir enumerando, el punto esencial es que ninguno de las personas a las cuales sean postuladas tenga en su contra condena penal grave de ningún tipo. Solamente hay que tener muy en cuenta que esa condena, ese proceso penal especial, debe tener condena firme. Ninguno de esos casos tan especiales, solamente a título ejemplificativo, algún hecho que tenga que ver con violencia de género, algún acto de lesa humanidad, algún tema de corrupción, solamente es aquellas sentencias que se encuentren firmes. Repito, solo para tener en cuenta para todas las categorías. Ahora voy a dar un detalle de cada una de las mismas. Empezamos por los deportistas. Siempre teniendo en cuenta este requisito esencial, los deportistas además, no tienen que tener sanción firme de dopaje. Ese es un requisito especial para los deportistas. El segundo tema es que estos deportistas, al momento en que tengan o hayan sido presentados, deben haber dejado la actividad competitiva no menos de 5 años atrás. Y también otro requisito esencial para los deportistas es que todos aquellos resultados que hayan obtenido, resultados deportivos que hayan obtenido, no solo hayan obtenido una medalla panamericana, alguna medalla mundial, sino que además esos resultados hayan trascendido, hayan logrado una verdadera revolución en su deporte y en su país. Para dar comienzo a esta gala tan especial que organiza la Federación Panamericana de Levantamiento de Pesas, le vamos a pedir al país anfitrión, en la persona de su señor presidente del Comité Olímpico, Roberto León Richards, que nos dirija las primeras palabras. Ante todo, agradecer en nombre de nuestro pueblo, en nombre del Comité Olímpico Cubano, del INDE y de la Federación Cubana de Levantamiento de Pesas, el haber sido escogido por nuestro país y nuestro Comité Olímpico para centrar la gala de premiación, de exaltación a los 20 personalidades del levantamiento de pesas de la región de las Américas, en medio de las condiciones difíciles por las que atravesamos todos los países de la región y del mundo con el COVID-19. Nos sentimos realmente muy orgullosos y satisfechos por esta decisión tomada por la prestigiosa Federación Panamericana de Levantamiento de Pesas sobre la base de un sistema reglamentario que ordena la forma de elección de estos candidatos, entre los cuales, por supuesto, hay atletas, hay entrenadores,
administradores, hay oficiales técnicos y hay directivos que han desarrollado durante toda una cantidad de años de trabajo, tanto los resultados deportivos como atletas, como los resultados de entrenadores y como directivos en las distintas esferas del levantamiento de pesa internacional. A continuación le vamos a ceder la palabra al señor presidente de la Federación Panamericana de Levantamiento de Pesas, el ingeniero José Quiñones. Muy buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Como presidente de la Federación Panamericana de Levantamiento de Pesas, es un honor para mí acompañarlos el día de hoy en este evento. Nosotros discutimos muchas veces en la Federación Panamericana sobre qué hacer para un mejor futuro de nuestro deporte en el continente. Y justamente cuando uno habla del futuro, debe comenzar por reconocer el pasado. Hay gente que no le gusta hablar de historia. Hay gente que dice, no, todo lo hecho estuvo bien, estuvo mal, pero hay que ver hacia adelante. Y es cierto que hay que ver hacia adelante. Pero para no repetir los errores y para copiar los aciertos y mejorarlo de ser posible, hay que conocer la historia. Y las pesas tienen mucha historia en este continente. Más de 100 años de historia. Medallas repartidas en todo el continente, en los niveles olímpicos, mundiales, internacionales diversos. Y después de 100 años, pareciera que nos hemos olvidado de las personas, hombres y mujeres, que hicieron esto posible. Hoy lo vamos a recordar con todos ustedes. Hoy la Federación Panamericana empieza a honrar a sus héroes y heroínas, los que nos han hecho posible estar donde estamos. Hoy quiero, con toda la emoción y pasión que el deporte nos puede entregar, aplaudir a los que tantas veces nos emocionaron al verlos competir sobre la plataforma 4x4 y los que nos honraron subiéndose a un podio. Yo siempre he dicho que una nación, un estado, se identifica y se valora por cómo reconozcan a sus héroes y heroínas. Y los deportistas lo son. Yo he tenido la oportunidad de recorrer muchos países en diferentes oportunidades, gracias a Dios. Y siempre he hecho la misma pregunta: ¿qué sienten cuando su deportista gana una medalla olímpica, una medalla mundial, una medalla continental? Y todos coinciden, nos sentimos orgullosos. Y estoy hablando de gente que ni siquiera conoce quizá a esa persona y quizá ni siquiera admira este deporte. Pero así es. Con mayor razón nosotros que amamos y vivimos en este deporte, ¿cómo no vamos a honrar a todos los que hicieron posible, como decía, esos momentos de emoción, ese latir más apresurado del corazón? Yo he tenido la suerte que Dios me haya permitido experimentar muchas veces el honor de escuchar el himno nacional o ver la bandera de mi país en un podio. Y he visto las lágrimas de los deportistas, entrenadores, público. Eso no es algo que se compra, es algo que nace en uno. Yo he tenido la oportunidad de estar en Juegos Olímpicos del 2008, por ejemplo, y abrazarme con la gente de Colombia por sus medallas, porque eran las medallas de América. Y así con Cuba, con Estados Unidos, con Canadá, con Argentina, con todos los que compartimos este hermoso pedazo de tierra que llamamos América. Yo creo que estamos cumpliendo en pagar una deuda que teníamos con esta gran gente. Estos primeros 20 que representan más de 100 años de historia en este primer grupo. Y que Dios quiera servirán para alumbrar el camino de las siguientes generaciones. Vendrán más años, vendrán más promociones, vendrá más gente que merecerá entrar, como estos que hoy enaltecemos merecen estar. Y yo creo que no debe haber un límite, porque no hay límite para el ser humano más allá que el que uno mismo se ponga. Y la superación diaria por la constante labor de entrenamiento en el deporte nos señalan
que es el ser humano el que se fija sus límites. Entonces hoy no le fijemos límite a 20, fijemos límite al infinito de gente que se irá sumando a este salón y que seguirá emocionando a todos los que vuelvan a recordar en ellos, como repito, los que emocionaron a todos, los que hicieron palpitar más fuertemente nuestro corazón, los que nos hicieron exclamar su nombre y decir: América es grande, tiene gente grande, gente que no importa en la mayor de las opulencias o en la mayor de las pobrezas, sabrá encontrar el camino de la gloria. Y es en la gloria donde debemos tener siempre a esta gente que nos honra. Muchas gracias a ustedes, que disfruten el evento el día de hoy. A partir de este momento, pronunciará las palabras inaugurales de este acto tan especial, esta gala del Salón de la Fama Panamericana, la señora presidente interina de la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas, nuestra International Weightlifting Federation, la señora Úrsula Papandreas. Mis queridos amigos de Panamérica, es un honor para mí poder hablar hoy en esta ocasión. La inducción de tantas personas distinguidas y consumadas al Salón de la Fama. Quiero agradecer al presidente Quiñones por la invitación y la Junta Ejecutiva por permitirme la oportunidad de felicitar a los nuevos miembros. Solo con trabajo duro y compromiso se puede considerar tal honor. Ustedes ejemplifican lo mejor de este deporte en su papel respectivo. Significa que sus compañeros se sintieron impulsados por sus éxitos y coherencia en la excelencia que debe ser reconocido no por un día, sino por toda la vida. Su nombre, como reflejo de su dedicación, vivirá en memoria. Felicidades y mis mejores deseos de éxito. Y a continuación nos hace llegar sus palabras en este día tan especial el señor Neven Ilic Álvarez, presidente de Panam Sport. Un gusto poder estar con ustedes hoy día en este importante evento, gran gala. Me encanta poder celebrar a los atletas, poder decirles gracias por el tremendo trabajo que han hecho. Y también a ti, José, y a ti, León, gracias por la iniciativa. Como Panam Sport, quiero que sepan que estamos a disposición de trabajar con ustedes. Son un deporte muy importante en la región, muy exitoso en la región. Así es que en estos tiempos difíciles que vamos a enfrentar juntos, vamos a tener programas de desarrollo, de trabajo, de manera que sus atletas, los atletas del continente, puedan tener una gran preparación camino a Tokio y también desarrollarse como corresponde en cada una de las distintas etapas. Que tengan un gran día, un saludo desde Panam Sport y muchas gracias por invitarme. En este momento vamos a disfrutar de expresiones culturales de nuestro continente. Hace mucho tiempo se inició, gracias a Aragón quien la fundó. Por un camino difícil se pasó, tantos sacrificios se logró, un único cielo es Aragón. Aquí seguimos brindando el sol, ritmo cha 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 y anda canción, lo que te insigne es Aragón, la que llegó y triunfó. Oiga, Aragón cumpliendo 80 abriles y sigue ahí.
Comenzamos entonces con la designación de cada una de las categorías. Y en primer lugar, la primera que ha sido elegida para integrar el Salón de la Fama es la categoría de los jueces. Dentro de esta división tan especial, se han designado que integren este Salón de la Fama los señores jueces David Montero del Brasil y Carlos Cuervo de Cuba. Mi nombre es David Montero. Nací en Bogotá, Colombia. Soy ingeniero arquitecto. En Colombia me inicié en el levantamiento de pesas en Bogotá en 1952, 68 años atrás. Fui atleta en Colombia, exsecretario de la Liga de Pesas del departamento de Cundinamarca. En el Brasil emigré en 1958, entrenador olímpico en la Olimpiada de Sydney, Australia, en el año 2000. En la Federación Internacional IWF, soy árbitro internacional desde 1971, 48 años, 49 años. Es miembro del Comité Ejecutivo. Y en la Federación Panamericana de Levantamiento de Pesas, fui vicepresidente primero, secretario general y miembro del comité de entrenamiento. Es una grande alegría y satisfacción recibir este certificado que me hace miembro del Salón de la Fama Panam como oficial técnico internacional. Es un honor llegar a este nivel. En este momento quiero agradecer a la propia modalidad porque ayudó mucho para mi formación como profesional, como persona, como un ser realizado. Y felicitar a la Federación Panamericana, representada por los actuales dirigentes, por esta brillante iniciativa de reconocimientos. Esta ceremonia de hoy es un marco histórico que engrandece la modalidad y con certeza es un incentivo a más para que los que participan en el levantamiento de pesas en el continente. Muchas gracias a todas y a todos.
Carlos Cuervo, oficial técnico internacional de Cuba, con más de 25 años de experiencia, con múltiples participaciones en campeonatos mundiales, Juegos Olímpicos, Juegos Centroamericanos y del Caribe, y campeonatos panamericanos. Nos dirige unas palabras el señor Carlos Cuervo de Cuba. Yo quisiera expresar mi agradecimiento a nombre de los oficiales técnicos cubanos, represento en definitiva a los oficiales técnicos cubanos, porque este reconocimiento, sí, en definitiva, no solamente en el plano personal, en el plano profesional, sino que es un reconocimiento al levantamiento de pesas cubano, al trabajo de este deporte, a pesar de las difíciles situaciones económicas que tenemos, el esfuerzo que hace nuestro deporte, nuestra federación, por mantenernos en los mejores lugares en el ámbito panamericano. Yo creo que es importante, bueno, dejar dicho que para nosotros es muy importante que se reconozca no solamente al individuo, sino a la sociedad en la cual el deporte, la educación, la salud y la seguridad social garantizan que nosotros podamos irnos adelante en esta coyuntura. Para cerrar esta categoría de jueces, nos dirige sus palabras alegóricas a este tema el señor Francisco Lee de Guatemala, presidente de ACODEPA. Estimados amigos, reciban un cordial y afectuoso saludo a nombre del Comité Ejecutivo de la Asociación de Confederaciones Deportivas Panamericanas, ACODEPA. Tengo el honor de dirigirme a ustedes con ocasión de la ceremonia correspondiente al Salón de la Fama Panamericano, celebrado exitosamente por la Federación Panamericana de Levantamiento de Pesas y el Comité Olímpico Cubano, a quienes agradezco la gentileza de invitarme a participar. Para el deporte panamericano, esta actividad constituye motivo de celebración y orgullo, pero también de ejemplo, porque muy pocas organizaciones continentales reconocen los méritos de quienes, a través de su obra, han dejado un imborrable legado en la historia. Ciertamente, los atletas son la parte medular del quehacer deportivo. Sin embargo, hay otros actores importantes, sin los cuales las competencias simplemente no se podrían realizar. En esta ocasión haré mención especial de los señores árbitros. No es casualidad que hace ya 2000 años, en el derecho romano, ya existía el principio general que reza dura lex, sed lex. La ley es dura, pero es la ley. Justamente esa es la responsabilidad de los señores árbitros, sobre quienes recae la difícil tarea de impartir justicia y aplicar el juego limpio, sin lo cual la filosofía del movimiento olímpico no tendría razón de ser. El mundo está viviendo una situación hasta hace pocos meses inimaginable. La pandemia del COVID-19 alteró todos nuestros planes. Por ello, en mi calidad de presidente de la ACODEPA, envío una efusiva felicitación a todos los organizadores, pero especialmente a mis amigos José Quiñones, presidente de la Federación Panamericana de Levantamiento de Pesas,
y Roberto Richard, presidente del Comité Olímpico Cubano, por tan brillante iniciativa. Gracias a la tecnología hicieron posible esta ceremonia virtual. Reitero mi respeto y admiración a todos los homenajeados, con énfasis a los compañeros árbitros. Congratulaciones para todos. Larga vida para el levantamiento de pesas en América. Muchas gracias. En este momento vamos a disfrutar de expresiones culturales de nuestro continente. Cuando me traes a mi negra, que la quiero ver aquí, con su rebozo de seda que le traje de Tepic. Cuando me traes a mi negra, que la quiero ver aquí, con su rebozo de seda que le traje de Tepic. Con los nuevos integrantes del Salón de la Fama Panamericana, presentamos la categoría Dirigentes. A estas propuestas que han hecho los diferentes países, se han seleccionado 3 personas de relevancia, tanto nacional como internacional. Estas 3 personas son el señor Rosalío Alvarado de México, el señor José Herrera de Venezuela y el maestro de los maestros, el señor Marcelino del Frade de Cuba. Rosalío Alvarado, dirigente mexicano, presidente de la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas, con una trayectoria como dirigente de más de 25 años. Durante su gestión, México ha obtenido múltiples títulos panamericanos, mundiales y medallas olímpicas. Muy buenas tardes, miembros del Consejo Directivo de la Federación Panamericana de Levantamiento de Pesas. Me permito mencionarles que he recibido con mucho agrado la notificación del certificado otorgado hacia mi persona, en el cual me han elevado
al Salón de la Fama en la categoría de dirigente. Agradezco mucho esta distinción que honra a mi familia, a mi Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas, y nos exige el compromiso de seguir trabajando unidos con ustedes en este bello deporte. Quiero agradecer también la notificación hecha a Soraya Jiménez Mendívil, que en paz descanse, como miembro del Salón de la Fama en la modalidad de atleta. Les agradezco todas estas acciones y seguimos nosotros, como siempre, unidos con ustedes. Muy amables. En 1984 comencé como dirigente, siendo presidente de la Asociación del Distrito Federal, y posteriormente en el año 88 en un cargo de la Federación de Levantamiento de Pesas hasta el año 1997. Ese mismo año fui designado vicepresidente de la Confederación Suramericana y en el 2004 secretario general de la Federación Panamericana. Agradezco a la Federación Venezolana de Levantamiento de Pesas por haberme postulado a este salón, y a la Federación Panamericana, sus miembros, su junta directiva. Muchas gracias por haberme aceptado en el Salón de la Fama y en la comisión del Salón de la Fama, y a aquellos que votaron por mí para que fuera exaltado a dicho salón. Muchas gracias. Marcelino del Frade Díaz, dirigente del levantamiento de pesas de Cuba, historiador del levantamiento de pesas desde el año 1959, perteneciente al primer grupo de 5 entrenadores formados por técnicos soviéticos, fundador de la Federación Cubana de Levantamiento de Pesas, fundador de los centros de alto rendimiento Cerro Pelado, cumplidor de misiones internacionales de colaboración deportiva, y ha viajado a más de 30 países en eventos y encuentros internacionales de levantamiento de pesas. Nos dirige seguramente unas palabras emotivas el señor, con mayúsculas, Marcelino del Frade de Cuba. Realmente a mí me sorprendió. Además, quiero aclarar que recibo esta nominación, la recibo en nombre de mi país, en nombre de los cientos y miles de compañeros que en el país han luchado por que el deporte nuestro realmente llegara a ocupar un lugar entre los más destacados del mundo. Yo me acuerdo en estos momentos, por ejemplo, de Manuel Suárez, me recuerdo de tantos compañeros que dieron tanto porque el levantamiento de pesas fuera un deporte de alto nivel. Recuerdo la primera vez que le ganamos los Juegos Centroamericanos en el 66. Recuerdo cuando ganamos los Juegos Panamericanos, que le ganamos a los Estados Unidos. Recuerdo cuando fuimos segundo lugar del mundo. Y todo eso fue por el esfuerzo de cientos y miles de compañeros en todo el territorio nacional. Es a ellos a quien yo le dedico este homenaje. Para darle un broche especial al cierre de esta categoría de dirigentes, nos dirige sus palabras el señor presidente del Comité Olímpico de México y primer vicepresidente de Panam Sport, el señor Carlos Padilla.
Me da mucho gusto saludar a ustedes en esta oportunidad. Buenas noches. Me siento muy contento de asistir en esta gala de la familia del levantamiento de pesas en la Federación Panamericana que encabeza nuestro muy querido amigo José Quiñones, y agradezco la invitación del presidente, mi colega y querido amigo también, Roberto Richard, presidente del Comité Olímpico Cubano, para poder platicar con ustedes. Me siento muy emocionado y a la vez entusiasmado de ver cómo se rescata la memoria histórica del levantamiento de pesas en nuestro continente. Para México esta es una disciplina muy importante que nos ha dado grandes satisfacciones. Y justamente hoy se hace un reconocimiento al imponer en este Salón de la Fama que se inaugura y que del cual somos testigos, que Soraya Jiménez, una gran atleta que tuve el gusto de conocer casi desde que era una niña y vi el esfuerzo, el sacrificio, la tenacidad con la que se preparó para ir a competir a Sydney durante toda su vida, y al final de cuentas redundó en lo que ella aspiraba, tener la medalla de oro. Para México fue un gran momento tener una mujer que hubiera podido ganar en Juegos Olímpicos una medalla de oro. Fue la medalla de oro femenil para México y eso nos dio una gran satisfacción y un gran gusto que hasta la fecha seguimos recordando con mucho cariño, y que, como lo relata el papá de Soraya, pues también para la familia de Soraya y toda la familia olímpica fue un gran momento. De ahí la gran emoción que tengo de poder participar con ustedes, agradecer la invitación y felicitar también al doctor Rosalío Alvarado para que también se le reconozca por el gran esfuerzo que ha hecho como dirigente en la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas dentro del Salón de la Fama. Rosalío es una persona también con la que tenemos un trato muy frecuente. El Centro de Alto Rendimiento del Comité Olímpico Mexicano tiene destinada un área específica con el nombre del gimnasio Soraya Jiménez, y donde hasta la fecha se preparan nuestros deportistas para salir a competencias internacionales. Muchas gracias, mucho éxito, y espero que en los años subsiguientes me hagan el favor también de invitarnos para tener la satisfacción de estar con ustedes. Saludo a la gran familia de levantamiento de pesas panamericano, pero de manera especial a mis colegas que durante esta noche también están participando, los presidentes de los comités olímpicos que nos acompañan. Muchas gracias, buenas noches y continuemos en esta gran ceremonia. En este momento vamos a disfrutar de expresiones culturales de nuestro continente. Mamá, a la negrita se le salen los pies la cunita y la negra me sé. Ya
no sabe qué hacer. Tu drume negrita que yo va a comprar nueva cunita que tendrá cabide y también cacabé. Si tu drumello te va a comprar un mamey, un melón muy colorado, si no drumello te traigo un babalao que da pau pau, drume negrita que yo va a comprar nueva cunita que tendrá capide y también cacabé. La, drume negrita que yo voy a comprar nueva cunita que tendrá cabide y también cacabé. Drume, drume mi negro, drume, drume, drume mi negrito, que yo voy a comprar nueva cunita. Drume, 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 drume negrita, que yo voy a comprar nueva cunita que tendrá cabide y también cacabé. La segunda categoría que vamos a tener en cuenta es la categoría de los entrenadores. Le solicitamos a cada país que postule a los suyos que tenga en cuenta aquellos que hayan sido capaces de formar, de guiar, de conducir, de llevar adelante en sus clubes, en sus selecciones, obviamente por un tiempo importante de trayectoria, pero además que hayan conseguido resultados tan relevantes en su país, medallas logradas por sus deportistas, como aquella posibilidad de difusión de nuestro deporte, tanto en su país como en todo el continente. Manuel Suárez, entrenador cubano, iniciador del éxito de las pesas en Cuba, entrenador de campeones centroamericanos, panamericanos y medallistas mundiales. La familia pesística, en honor a su corta pero destacada trayectoria deportiva, decide por votación unánime nombrar el torneo internacional con su nombre, homenajeando al primer entrenador que logró que un atleta formado por él ganase la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. El atleta que tuvo ese honor fue Daniel Núñez Aguiar. Indudablemente que el momento cumbre de Manuel fue los Juegos Olímpicos Moscú 80, donde su alumno se coronó campeón olímpico. O sea, indudablemente que ese es el momento cumbre de su vida deportiva. Además de que era una gente como persona muy sencillo, valeroso, revolucionario. O sea que era una gente, para mí, intachable en todos los aspectos. Rolando Leiva,
Entrenador cubano. Dentro de sus logros se destacan medallas de oro en Juegos Olímpicos, Campeonatos Mundiales, Juegos Panamericanos y 6 récords mundiales mayores. Durante los años 90 llegó a ser el mejor entrenador de levantamiento de pesas en América por los resultados obtenidos. El reconocimiento, mi familia se quedó como perpleja, por orgulloso que yo había llegado al Salón de la Fama, según los esfuerzos que he tenido, y le agradezco esto de corazón a la Federación Panamericana de Deporte que se ha ocupado de este problema. Y la otra es cuando coroné a Pablo Lara Rodríguez, campeón olímpico en Atlanta. Se lo dije al comandante jefe en el 95 y lo cumplí en el 96. Ramón Madrigal, jefe de entrenadores cubano. Dentro de sus logros se destaca una medalla de oro y una medalla de bronce en Juegos Olímpicos, 19 medallas de oro, 26 medallas de plata y 28 medallas de bronce en campeonatos mundiales, y 65 medallas de oro y 6 medallas de plata en Juegos Panamericanos. Uno de los señores entrenadores elegidos, el representante de Cuba, el señor Ramón Madrigal, nos dirigirá unas palabras luego de esta nominación tan especial para él y su país. Mi desarrollo como entrenador, como profesor, bueno, durante toda la etapa trabajo, la dedicación y sabemos el reconocimiento, nos sentimos muy satisfechos por el reconocimiento de la Federación Panamericana, igual que la atención que hemos tenido siempre de la Federación Cubana de Levantamiento de Pesas. Mis principales logros son las medallas mundiales que obtuve, los reconocimientos que he tenido de la Federación Panamericana anteriormente y por ejemplo, en el año 75, que fue la primera vez que le ganamos a los americanos en el levantamiento de pesas por equipo, esa es una de las celebraciones más grandes que hemos tenido nosotros. Y reconocer la gente que me ayudó, al profesor Marcelino del Plane, que fue el maestro nuestro desde el inicio, y al atleta mayor, fundamentalmente. Ese fue el que dio todas las condiciones para que nosotros en nuestro deporte y todos los deportes en Cuba se desarrollaran adecuadamente. Se hace presente en esta gala el señor presidente de la Federación de Cuba, el señor Jorge Barcelán. Realmente el movimiento deportivo cubano y la Federación Cubana de Levantamiento de Pesas se sienten el día de hoy muy honrados al ser reconocidos 11 cubanos al Salón de la Fama. Creo que este acto es un inicio de una nueva etapa de trabajo de la Federación Cubana de Levantamiento de Pesas y del movimiento deportivo cubano que, como expresaron los compañeros que nos antecedieron, hacen mayor esfuerzo precisamente para que el deporte cubano siga cosechando los éxitos a nivel internacional. Es bueno destacar en estos momentos que el levantamiento de peso cubano, como mencionaba el profesor Marcelino, ha ocupado lugares importantes a nivel internacional y donde a partir de 1966 ocupamos el primer lugar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y a partir de 1975 ocupamos la supremacía de los Juegos Panamericanos hasta el 2014, donde Colombia, con una nueva etapa de trabajo, ha ido alcanzando los resultados deportivos que cosecha en estos momentos. Recordar también que Cuba alcanza 82
83 medallas en campeonatos mundiales, 8 medallas olímpicas, 112 medallas en campeonatos mundiales juveniles, y realmente es precisamente al esfuerzo que realiza el movimiento deportivo cubano y, como dijo también uno de nuestros entrenadores, el deportista mayor, que en estos días precisamente celebramos el 94 aniversario de su natalicio. Nosotros queríamos también expresar el agradecimiento a la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas, a la Federación Panamericana de Levantamiento de Pesas, que este es un sueño que precisamente se hizo realidad hace unos días, y hoy en el acto oficial, hoy día 22 de agosto, se hace oficial este sueño tan maravilloso para las glorias que con su esfuerzo hicieron posible que el continente americano tuviera resultados a nivel mundial y olímpico. Agradecer también a todas las instituciones que hicieron posible que se efectuara esta entrevista que todos conocemos a través de una lamentable pandemia que ha afectado a la humanidad, y que desde los diferentes lugares del mundo se hace el mayor esfuerzo para realizar precisamente este reconocimiento que se merecen los entrenadores, los atletas, los directivos, los oficiales técnicos y las instituciones que han aportado resultados significativos al continente americano. Por último, reconocer también al esfuerzo que ha realizado el Comité Olímpico Cubano precisamente para organizar este trabajo, este evento, a la Dirección Nacional de nuestro organismo INDER, al Departamento de Prensa, que precisamente hacen posible estos actos, y a los diferentes departamentos de nuestro organismo que precisamente estamos reunidos en el día de hoy. Lamentablemente no contamos con dos figuras estelares. En el caso de Fernando Bernal, está su esposa, sus hijas y su nieta, y el caso de Manuel Suárez Fernández, que lamentablemente físicamente no se encuentra con nosotros, pero sí su enseñanza, su legado junto al deporte y levantamiento de pesas. A todos, muchas gracias, y felicitar a todos los comités olímpicos que tienen inmersos atletas en este proceso, a todos los elegidos, a todos los homenajeados, a los 20 atletas que en este momento son exaltados al Salón de la Fama de la Federación Panamericana. A todos, muchas gracias. En este momento vamos a disfrutar de expresiones culturales de nuestro continente. Lo vamos a celebrar, y llegan de todas partes con música y alegría, presentándonos su arte con amor y simpatía. Qué sabroso está el Caribe Festival, vamos a gozar el Caribe Festival, negrita, vamos a bailar el Caribe Festival, hey chicos, vamos a celebrar. Trinidad nos da el calipso y la bomba Puerto Rico.
pecados, mamá. Come on, get down now. Shake your boom boom now. Oye, Ratabán, ven acá. ¿Te gusta Colombia Caribe? Yeah, ma. Vamos a la presentación de la última de las categorías, quizás una de las más deseadas, las categorías de los atletas. Esta primera versión se han elegido 12 atletas, 3 damas, a saber, Mabel Mosquera de Colombia, Soraya Jiménez de México y Christine Girard de Canadá, y 9 hombres. Ellos son Humberto Selvetti de Argentina, Pedro Luis Rodríguez Doliet de Cuba, Pastor Rodríguez de Cuba, Juan Romero de Colombia, Ricardo Villalobos de Cuba, Diego Salazar de Colombia, Julio Echenique de Cuba, Sergio Álvarez Bolet de Cuba y Fernando Augusto también de Cuba. En esta categoría, quizás, y repito, la más esperada por todo el público presente y las autoridades que están invitadas al día de hoy, me permito una pequeña licencia. En mi carácter de presidente de la Federación Argentina de Pesas, quiero hacer una mención especial al primero de los atletas que vamos a presentar, que es nada más y nada menos que el señor Humberto Selvetti, el único levantador de pesas argentino que ha logrado 2 medallas olímpicas en la historia de nuestro querido deporte. Vamos a ver imágenes, vamos a ver algunas filmaciones de aquel magno evento que llevaron adelante en el año 1956 en la ciudad de Melbourne, y además vamos a escuchar parte de su biografía y de sus logros en la voz del secretario general del Comité Olímpico Argentino, el señor Mario Mosia, repitiendo que para mí es un orgullo que el primer atleta que sea presentado en este Salón de la Fama con un reconocimiento pleno de todo el continente sea un argentino, el señor Humberto Selvetti. En ocasión de la gala del Salón de la Fama de la Federación Panamericana de Levantamiento de Pesas, el Comité Olímpico Argentino quiere homenajear a Humberto Selvetti. Nacido el 31 de marzo de 1932 en la ciudad de Colón, provincia de Buenos Aires, dio sus primeros pasos en esta disciplina a sus 14 años. 5 años más tarde batiría el récord mundial en el ejercicio de fuerza, también denominado press. A los 20 años se convirtió en el primer hispanoparlante y latinoamericano en subirse al podio de los Juegos Olímpicos de 1952 en Helsinki. Humberto era el competidor más joven de la prueba, enfrentándose a atletas históricos en la competencia. Sin embargo, eso no fue un impedimento para que obtuviera allí la medalla de bronce en la categoría peso pesado. En oportunidad de los Juegos Olímpicos de Melbourne en 1956, recibió la medalla de plata luego de una gran disputa con el norteamericano Paul Anderson, con quien empató en 500 kilos, quien obtuvo el oro por tener menor peso corporal.
siendo su victoria en balanza, pero no en plataforma de competencia. Se convirtió así en el primer hombre en levantar un total olímpico de 500 kilos. La prensa mundial lo calificó como el hombre más fuerte del mundo. Además, cabe destacar que en esta competencia, Umberto Selvetti viajó sin entrenador. En los años 1955 y 1959, en los Juegos Panamericanos, vivió situaciones similares, ya que sus competidores igualaban sus marcas y luego ganaban el oro por la diferencia a su favor en balanza. Lejos del lugar de competición, era un apasionado del tango, tuvo participaciones en cine y teatro, haciendo que su popularidad en nuestro país fuera llamativa. Conocido como El Gordo, ya no está entre nosotros desde 1992, pero su trayectoria inigualable hasta el día de hoy tuvo como resultado que una de las calles de la Villa Olímpica de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018 y el gimnasio de entrenamiento de pesas en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo lleven su nombre. El Comité Olímpico Argentino rinde homenaje a este gran atleta que será recordado por siempre. Nací en el departamento de Chocó, en Quito. Hace mucho tiempo vivo aquí en el departamento de Santander, aquí en Bucaramanga, en donde he podido realizar mis estudios. También tuve la oportunidad de realizar toda mi carrera deportiva. Fui medallista olímpica en Atenas 2004 en la modalidad de levantamiento de pesa y espero que toda esa experiencia deportiva me sirva para ayudar a que el deporte en mi país progrese. La competencia fue en Ambato, Ecuador. Ahí empecé a competir, ahí quedé de segunda. Mi segunda competencia fueron Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ahí quedé de primera y después siguen los Juegos Suramericanos, también quedé de primera y después los Juegos Panamericanos también quedé de primera. Hola, soy Mabel Mosquera Mena, le envío un saludo muy especial a todos ustedes. Quiero darle las gracias a la Federación Panamericana de Levantamiento de Pesas por ese reconocimiento tan valioso para mi carrera deportiva. Darles las gracias por esa inclusión al Salón de la Fama. Dios los bendiga, un saludo muy especial. Pedro Luis Rodríguez, bronce en Campeonato Mundial de Mayores, doble medallista de oro en Juegos Panamericanos y medallista en Mundiales Juveniles. Left. Now this lifter is Rodríguez of Cuba, and Rodríguez is attempting 177.5 kilograms. 177.5 kilograms for Rodríguez. Firme apoyado. Hombro adelante, Pedro. Hombro adelante, bien arriba los grip again. Deja los hombros adelante. This is a wide grip for the snatch. It's to take this weight from the floor to the overhead locked out position, all in one movement. That's a good lift. A good lift for Rodríguez. Rodríguez of Cuba. He's pleased with himself and very nice. He's very pleased and always fairness there. That's it. Fairness. Wrapping him now to keep him warm. He doesn't cool off. Good lift.
This next lifter is Zavada of Poland. Now we go back to, this is the replay of Rodriguez and his squat snatch. Excellent squat snatch. That's 177.5 kilograms for... sido elegido en el Salón de la Fama del Levantamiento de Pesas, reconociendo que existen atletas de muy buenos resultados en el continente. Y creo que esto no ha sido más que el reconocimiento a tantos años de labor y tantos años de sacrificio, pero esto no hubiese sido posible de la no existencia primero de nuestro sistema deportivo cubano como único y todas aquellas personas que de una forma u otra contribuyeron e incidieron en el desarrollo de resultados deportivos y profesionales. Dígase, cuerpo médico, colectivo de entrenadores, compañeros de equipo, cuerpo de servicio, mi familia, que no por último deja ser importante, ya que me apoyaron mucho en mi carrera deportiva incondicionalmente. Ahora yo quisiera hacer extensivo un agradecimiento a las federaciones de Cuba y a la Federación Panamericana de Levantamiento de Pesas por este reconocimiento del día de hoy. Muchas gracias. Pastor Rodríguez Luis nació el 26 de julio de 1938. Es una gloria del deporte cubano. Se inició en el levantamiento de pesas en 1963. Su primera competencia oficial ocurrió en 1964, en el Campeonato Nacional. Fue el primer medallista de Cuba en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Puerto Rico en 1966. De los Juegos Panamericanos de Winnipeg de 1967, trajo la presea de oro e implantó récord en fuerza, envión y total. En los Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en Panamá en 1970, obtuvo importantes lauros en la división de 67.5 kilogramos, la medalla de oro en fuerza y total y la medalla en envión y arranque. Para él especialmente eso es el orgullo más grande de la vida. Y para nosotros también, para su familia, yo que soy su esposa y para sus hijos. Muy bueno eso. Y bueno, yo me siento sinceramente emocionada, una alegría muy grande por haberle hecho este reconocimiento. Y bueno, eso es lo más grande de la vida para uno, para él y principalmente para mí y para él, que sufrió mucho sacrificio. Y entonces nos alegramos mucho. Y gracias a la revolución. Nací en la ciudad de Bucaramanga, en la República de Colombia, y inicié mi carrera deportiva en el año 1966, en la ciudad de Bucaramanga. Como deportista activo en levantamiento de pesas, estuve en los años de 1966 a 1974. Tuve título de subcampeón nacional junior por correspondencia el mismo año de 1966, campeón nacional juvenil 1967 a 1970, campeón y subcampeón nacional de mayores siendo juvenil y junior 1967-1974, campeón suramericano juvenil en Guayaquil, Ecuador, y campeón de mayores en Quito, Ecuador, entre 1967 y 1973, campeón centroamericano y del Caribe, campeón panamericano en Cali 1971, campeón latinoamericano en Veracruz, México, y en las ciudades de Holguín y Bayamo, Cuba, en diferentes años,
campeón bolivariano, medalla de plata y bronce en el Campeonato Mundial Lima, Perú, 1972. Recordista nacional suramericano, bolivariano o centroamericano, latinoamericano y panamericano hasta el año 1988. Mejor deportista de Colombia 1971-1973. Esta imagen de este diploma es uno de los bellos recuerdos que tengo yo de los Juegos Panamericanos 1971 en Cali, de la Confederación Panamericana de Levantamiento de Pesas. Yo les agradezco el haberme tenido en cuenta para ser nombrado y definido en el Salón de la Fama. También felicito a aquellos que fueron nombrados, a Marcelino del Prade y a tantos otros muy queridos por mí. También quiero felicitar a aquellos deportistas que han logrado estos grandes éxitos en los últimos tiempos para Colombia y en general a los directivos también. Muchos abrazos a todos y muchas gracias por este nombramiento. Mario Ricardo Villalobos, nacido en 1956, fue un atleta de peso ligero que representó a Cuba en numerosas competiciones de nivel internacional. Ganó 3 oros en los Juegos Panamericanos de 1979 en Puerto Rico y oro en el Campeonato Mundial en 1978. Bueno, hasta ahora no habían hecho nada, pero por mi trayectoria deportiva sí lo pensé, aunque hay muchos atletas que también se lo merecen. Mi momento más importante en mi carrera y trayectoria deportiva fue en el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas de 1978 en Gettysburg, en la ciudad de York, donde obtuve medalla de oro o campeón mundial de arranque y campeón panamericano, y Cuba obtuvo el segundo lugar mundial por equipo. Para mí es un orgullo y siento un gran orgullo y placer recibir este galardón entre muchos atletas que nos lo merecíamos. Bueno, en el deporte de levantamiento de pesas, en toda mi trayectoria, me sirvió de guía a todas las actividades y orientación en mi vida. Este reconocimiento se lo dedico a toda la familia de levantamiento de pesas panamericana, mundial y en especial de Cuba, y a mis familiares y amigos. Fernando Augusto Bernal, atleta cubano, medallista en campeonatos mundiales de mayores, medallista en Juegos Panamericanos, campeón panamericano y oro en Juegos Centroamericanos. Emocionado. No tengo palabras. Esa vez sí me extrañó mucho porque me decía, gorda, esta oportunidad se presenta una vez en la vida. La subimos a 127 o te quedas con 125. Dije, no, lo que tú digas, ¿no? Dice, ¿vas a hacer 127? Dije, sí, o sea, eso vine, ¿no? Y lo último que llegué a pensar después de repasar el ejercicio y todo, fue así de mi abuelo, ¿no? Porque a él le dediqué la medalla, le dije, bueno, abuelo, este es el último, este va por ti y vamos a hacerlo, ¿no? Es la categoría de los 58 kilos y es el tercer intento para Soraya Jiménez. Va ahora
por 127 kilos y medio. Le sube otros 5 kilos en relación a su primer intento. Venga, Soraya, venga para que te puedas cubrir de gloria. Soraya le va a dar a México la primera medalla de oro en categoría femenil en toda la historia de nuestro deporte. Trabajas tantos años para llegar y todo, que cuando llegas, la verdad es así como un sueño hecho realidad. Ahí está Soraya. ¡Felicidades! Buenas noches. Es un honor para la familia Jiménez Mendívil recibir el certificado por parte de la Federación Panamericana de Levantamiento de Pesas por mi hija Soraya Jiménez Mendívil, que ha sido elegida para el Salón de la Fama. Darle las gracias precisamente a los comités que participaron en su elección, en especial los señores Roberto Richard Aguilar, presidente del Comité Olímpico Cubano, el señor José Quiñones González, presidente de la Federación Panamericana de Levantamiento de Pesas, así como al señor William Peña Rodríguez, secretario general de la Federación Panamericana de Levantamiento de Pesas. En especial, un saludo y gracias al licenciado Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano. Gracias por todas sus atenciones y buenas noches. Julio Echenique nació el 27 de mayo de 1959 en la provincia de Pinar del Río. Comienza a levantar pesas en edades tempranas. Es gloria del deporte cubano y fue una de las principales figuras en la división de 75 kilogramos. Además compitió en las divisiones de peso corporal de 67 kilogramos y 82.5 kilogramos. Los principales resultados registrados por la Federación Cubana de Levantamiento de Pesas indican los años desde 1975 hasta 1987. Representó a Cuba en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980 y obtuvo el cuarto lugar. Yo me siento bastante contento, ya que al recibir las noticias y al ver este reconocimiento que se me ha dado aquí, estoy muy satisfecho por él, ya que también, como se dice, con todo de tantos años en el levantamiento de pesas, yo le agradezco mucho a la Federación Cubana de Pesas, a la Federación Internacional también por este resultado que me han dado, y ya que la provincia y especialmente a la provincia de Pinar, que también ha hecho un gran reconocimiento junto con mis compañeros. Sergio Álvarez nace el 11 de octubre del año 1979 en el Hospital de Maternidad de la localidad Matancera. Es portador de títulos de oro en Juegos Panamericanos, Centroamericanos y Mundiales Juveniles. Participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Cleans well now. Can he finish it off this time? Yes. Yes, he can. Needs to stand still, which he does.
goes into the clean and jerk gold medal position and takes his total up to, what, 274. Li Zheng on 283, but only in the overall silver medal position because Cha Kum Choi is in the gold medal position with 283. I'm guessing that the other Chinaman is not taking another clean and jerk. Well, unless he's going to go for something incredibly extravagant. Buenas tardes, soy Sergio Álvarez Boulé de Levantamiento de Pesas de Cuba. Estoy haciendo este video para mandar un agradecimiento a la Federación Cubana de Levantamiento de Pesas y a la Federación Panamericana de Levantamiento de Pesas por haberme escogido entre los atletas para ocupar un puesto en el Salón de la Fama de Levantamiento de Pesas de América. Y un fuerte agradecimiento para mis entrenadores, para todo el que ha colaborado, ha echado un granito de arena para mi carrera deportiva en estos largos años. Y bueno, ha sido un paso muy bueno entre todas las federaciones de América para lograr esto, ya que es bien merecido ver cómo tu carrera deportiva se ve un poco más galardonada y que las nuevas generaciones conozcan a otros atletas de la vieja escuela, como se dice. Y muchas gracias por todo y bendecido, ¿vale? Mi nombre es Diego Salazar, nací en Tuluá Valle. Mi familia siempre ha sido una familia muy trabajadora, muy humilde. En los pasados Juegos Olímpicos de Beijing obtuve lo que muchos atletas anhelan tener, una medalla olímpica. Cuando uno está muy lejos del país es algo muy bonito. En la parte deportiva, ver la bandera de nuestro país, Colombia, entre otras banderas a nivel internacional que va subiendo, siente una emoción muy grande. Es muy grato saber que uno le dio una alegría muy grande al país y también en lo personal se siente uno muy emocionado, muy contento porque el trabajo se ve reflejado finalmente donde debía ser.
En este nuevo grupo de atletas que han sido incorporados al Salón de la Fama Panamericana se encuentra un campeón panamericano, representante y medallista mundial, representante y medallista olímpico. Vamos a escuchar las palabras de Diego Salazar de Colombia. Bueno, como deportista elegido por la Panamericana de Levantamiento de Pesas, Pan Am Sport, incluido en el Salón de la Fama y como representante de los atletas a nivel de Colombia, quiero decirles que me siento muy orgulloso de representar a mi tierra querida, Colombia. Siempre la llevo en mi corazón, una tierra de grandes deportistas, grandes atletas, mucho talento, un talento que va de la mano siempre el apoyo administrativo, familiar, y es lo que ha hecho que hoy por hoy logre mis resultados, logre estar en este selecto grupo del Salón de la Fama, esta lista donde muchos deportistas pues de alguna manera creo que también quisieran hacer parte. Entonces, no, muy contento, espero seguir siendo un gran ejemplo para todos los jóvenes, los deportistas que también tengan esas metas, esos sueños de salir adelante, de cumplir esos objetivos, decirles que aunque no es nada fácil, tampoco es imposible, siempre hay que ser muy positivo de las cosas que quieras lograr. Claro que sí, van a haber obstáculos, siempre van a haber personas que te van a decir que no puedes, pero tú, con tu positivismo, tu mente, creer en ti mismo y esa lucha, esa disciplina, esa responsabilidad es la que te va a llegar a esos grandes logros. Entonces, de nuevo, darle mi agradecimiento por tenerme en cuenta y espero, como les dije, seguir siendo esa persona admirable para muchos, para mi familia, y bueno, esperar que muchos jóvenes se involucren en el deporte como tal y sean personas íntegras de bien para la sociedad, que sigan construyendo y aportando al medio social, a su familia. Un abrazo, que esté muy bien. Recuerden que la fuerza es de todos. En segundo lugar, nos hace conocer sus sensaciones la doble medallista olímpica, Christine Girard, representante de Canadá. It's an honor for me to be able to do a little video to congratulate all the coaches and athletes and officials who are introducing the Pan American Weightlifting Federation Hall of Fame. It is a really important moment for us to recognize everything you did for our sport. I think our sport have been under a lot of bad press and we had our fair share of bad news, so it's really important to take a moment and be grateful for all the people who, like you, made our sport better and our competition a better place. So thanks to all of you. I want to thank especially the Pan American Weightlifting Federation for taking this initiative and taking the time to recognize those people who make it better. And I really hope that events like this will help strengthen our friendship, because Pan American Games was always a big hit for me. It was always something super fun and to look forward to. So I really hope this will help close up the bond even better. And I hope it will help inspire younger athletes to follow the steps, and coaches and officials as well, to make our sport even better in the future. I have a lot of hope for our sport, thanks to all of you. Thank you, and congratulations. En esta categoría designada especialmente para los atletas, nos hace saber sus palabras el señor presidente de la organización ODEVO y presidente del Comité Olímpico de Colombia, el señor Baltasar Medina. Una de las recomendaciones a los comités olímpicos nacionales y a las federaciones deportivas que más enfatiza la Agenda 2020 es la de colocar a los atletas en el corazón del movimiento olímpico, como una manera de recordarnos a unos y otros que nuestra mayor responsabilidad y nuestro mayor compromiso es el de garantizarle a todos nuestros atletas las condiciones necesarias para realizar su trabajo
en las mejores condiciones y con las mejores posibilidades de éxito, sin perder de vista que debemos protegerlo de todos aquellos riesgos que de alguna manera los pueden colocar en posición de riesgo para transgredir los valores y principios del olimpismo. Igualmente nos recuerda la Agenda 2020 que debemos resaltar y exaltar los logros de nuestros atletas como una forma de presentarlos ante la sociedad como modelos persuasivos que motiven e inspiren a los niños y jóvenes a hacer del deporte un poderoso medio para su crecimiento y desarrollo personal. A mi juicio, este es el fin principal que debe buscar un salón de la fama como el que hoy apertura la Federación de Levantamiento de Pesas, pues lo que se busca con esto es recrear la historia para mostrarle al mundo quiénes han sido los que a través del tiempo han contribuido con sus logros, con su compromiso con el deporte, con su esfuerzo personal a hacer grande un deporte que hoy brilla con luz propia en los grandes eventos del deporte mundial. Y que de la misma manera nos invita a todos los países que hemos hecho de este deporte parte de nuestra estrategia para buscar los resultados que aspiramos a obtener en los grandes eventos, los guardianes fieles de los principios del olimpismo, de los principios de este deporte y desde luego de la gloria, la fama y el buen nombre de nuestros ídolos deportivos. El Salón de la Fama busca que todos nuestros atletas tengan allí una motivación para que algún día su nombre quede inscrito para la historia y para la eterna memoria en sus páginas y en sus espacios. Una felicitación muy sincera desde el Comité Olímpico de Colombia a la Federación de Pesas por esta importante iniciativa. Un abrazo cariñoso y felicitaciones también para quienes hoy son los que dan inicio a esta galería de la fama de uno de los deportes más importantes en el programa de los Juegos Olímpicos. Un abrazo para todos y muchas felicitaciones. En este momento vamos a disfrutar de expresiones culturales de nuestro continente. Procedido a la presentación de cada una de las categorías que integran a partir del día de hoy el Salón de la Fama Panamericana. Pero tenemos una mención especial, un agregado que no podía faltar. Nuestra Federación Internacional ya ha reconocido como integrantes de su Salón de la Fama, del Hall of Fame de la IWF, a 7 personas de nuestro continente. Por lo tanto, debemos reconocer también que integren, por supuesto, el Salón de la Fama nuestro de la Panamericana. Y ellos son Tommy Kono, de Estados Unidos, Clarence Johnson, también de Estados Unidos, Norbert Shermansky, también de Estados Unidos, Philip St. Cyr, de Canadá, Tara Cunningham-Knott, también de Estados Unidos, Karen Marshall, también de Estados Unidos, y últimamente, hace muy poco tiempo, fue incorporado a este Salón de la Fama, el Hall of Fame de la IWF, el señor Miguel Niño, como dirigente de Nicaragua.
Dentro de los 7 nominados que existen en el Hall of Fame de la IWF pertenecientes al continente americano, la última inclusión la hicieron con el señor Miguel Niño de Nicaragua por su trayectoria como dirigente, trayectoria deportiva de tantos años vinculado al levantamiento olímpico. Por suerte lo tenemos en línea, está con nosotros Miguel Niño, y yo quería preguntarle al señor Miguel si es que nos puede contar. Miguel, por favor, ¿cuál ha sido sus sensaciones cuando recibió la nominación de la IWF como integrante del Salón de la Fama? Yo me sentí eufórico ese día, y porque la Federación Internacional me brindó ese reconocimiento. Es un reconocimiento que tiene mucho peso. Esa nominación representa que soy el primero en América Latina de recibir ese reconocimiento. Significa que en el nombre de Miguel Niño, el nombre de Miguel Niño va a repercutir en todos los salones de la fama de la Panamericana. Yo quiero darle las gracias a todo el ejecutivo de la Panamericana que hizo posible este reconocimiento. La verdad que no tengo forma de agradecerle. Yo recomendaría a todos los que pueden ser parte del Salón de la Fama de la Panamericana, les recomendaría que sean bastante humildes. Que esta nueva generación que se está abriendo, que ahora tenemos un reconocimiento, la sepan aprovechar para el bienestar de su deporte. El compañero José Quillones, que es el nuevo presidente de la Panamericana, anteriormente de ser presidente de la Panamericana, ya era un amigo nuestro. Nunca antes la Panamericana se había mostrado tan bien con nosotros. Hablo de nosotros, lo de Centroamérica. Anteriormente todas las competencias se iban para América del Sur. Hoy están distribuidas gracias a la mentalidad del nuevo ejecutivo de la Panamericana. Vamos a escuchar las palabras finales del señor presidente del Comité Olímpico Cubano, el señor Roberto León Richards. Finalmente nosotros debemos agradecer desde el Comité Olímpico Cubano a nuestro atleta mayor, como han dicho algunos de los que recientemente fueron exaltados al Salón de la Fama, nuestro comandante jefe Miguel Castro. Agradecer también al presidente del Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación, que participó de manera directa en la entrega de 2 de los 11 reconocidos de nuestro levantamiento de pesas. Agradecer, por supuesto, a la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas el haber aprobado esta importante decisión de la Federación Panamericana de Levantamiento de Pesas. Por supuesto, agradecer a los compañeros de la Federación Cubana de Levantamiento de Pesas, que han tenido un papel muy activo en todo este proceso de selección, y a embullarnos a que sigan trabajando fuertemente por incrementar los resultados del deporte de las pesas cubanos, que ellos no fueron los únicos, que han habido muchos que han hecho historia en este sentido, y estamos seguros que en un futuro serán exaltados nuevos atletas del levantamiento de pesas cubano. Y finalmente, bueno, felicitar a todos los que fueron reconocidos en la noche de hoy, los 20 personalidades del levantamiento de pesas acá en América, y a los comités olímpicos los cuales ellos representan, dentro de los cuales está el Comité Olímpico de México, el Comité Olímpico de Colombia y otros que por supuesto también deben ser reconocidos y felicitados por nuestro Comité Olímpico Cubano. Estamos llegando al final de esta gala tan especial
del Salón de la Fama Panamericana. Le vamos a pedir al señor secretario general de nuestra Federación Internacional de la IWF, al señor Mohamed Jaloub, que nos dirija unas palabras. Good morning, good afternoon, good night. First of all, I would like to thank the Executive Board, especially Jose Quiñones, the President of Pan American Weightlifting Federation, to give me this opportunity to speak as a General Secretary in this important events. This celebration awarded some important people in this celebration. First, I learned a lot from Pan American Weightlifting Federation. After coronavirus destroyed all the sport and weightlifting, one of this sport stopped everything in sport. We have good idea starting from Pan American Weightlifting Federation, starting with online competition. With online competition, Pan American returned the life to our sport to be active. Now many continents try to follow online competition. I'm so happy when now IWF is starting and technical committee Nikovlad to starting to make a new regulation for online competition. Without this idea from Pan American, we cannot make this is online competition. We cannot make a new regulation. This is many thanks to Pan American Weightlifting Federation to give us this opportunity to think online competition, to keep our sport lifters, coach inactive. With this competition, wake up from the sleep, wake up to working. Cannot coronavirus affected in weightlifting, cannot coronavirus stop our sport. For this reason, now I'm so happy with this online competition created by Pan American Weightlifting Federation, and also online seminar, also starting with Pan American online seminar due to sharing the new idea, new knowledge, and new modification in our regulation of weightlifting. This is keep weightlifting on active in lifters online competition, active in the sharing the knowledge for the referee coaching. This is kind of development weightlifting. This is kind of make weightlifting is still on life, cannot stop. The third thing, celebration today. Celebration today is the executive board of Pan American awarded some people who working very hard to development weightlifting in Pan American. In the same time, this is development will be around the world. And many thanks to Pan American to learning us, to lead us, to be thinking about all these things, our online competitions, seminar online, celebration for people who are working very hard to development weightlifting in the continent. Again, I would like to thank a lot Mr. Jose, the executive board, and all lifters, referee, coaching, coaches, manager to development weightlifting in Pan America. I hope in the near future we can meet together in normal competition, we can celebration all together, and after coronavirus is finished, long life for Pan America. La clausura de esta gala tan especial para el levantamiento olímpico de pesas de la Federación Panamericana estará a cargo de su secretario general, el señor William Peña, presidente de la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas. La Federación Panamericana de Levantamiento de Pesas hoy ha cumplido esa inaplazable cita con la historia. Cerca de un ciclo de actividades de esta disciplina en el nuevo continente, hoy fueron recordadas con este merecido reconocimiento a estas 20 personalidades de nuestro deporte. Atletas que brillaron con luz propia en el continente, deslumbraron al mundo con sus levantamientos, obteniendo preseas mundiales y olímpicas.
América hoy reconoce el talento, dedicación y esfuerzo de 3 valerosas mujeres que colocaron el nombre de sus países y del continente en los lugares más altos del podio mundial y olímpico. Entrenadores que con su acertada dirección llevaron a sus atletas a lugares de privilegio en el continente americano y en el mundo. Dirigentes que con su gestión organizaron eventos para nunca olvidar. Dirigentes que estuvieron al frente de sus federaciones en procesos cuyo resultado fue la gloria panamericana, mundial y olímpica. Jueces que impartieron justicia en campeonatos panamericanos, campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos por más de 25 años en forma ininterrumpida. La historia no se detiene. Esto es solo el comienzo. Especial agradecimiento al pueblo cubano por la organización de esta importante ceremonia, la gala del Salón de la Fama de la Federación Panamericana de Levantamiento de Pesas. Agradecimiento a los importantes dirigentes que hoy nos han acompañado. Agradecimiento especial a los homenajeados. Muchas gracias a todos los seguidores de las pesas de América y el mundo que han estado siguiendo esta importante ceremonia. A todos ustedes, muchas gracias. Bendiciones. Hemos llegado al final de esta gala. Antes de despedirme, quisiera agradecerle en primer lugar a las autoridades de nuestra Federación Internacional, a las autoridades de las federaciones continentales, a las autoridades de las federaciones regionales y de las federaciones nacionales que nos han acompañado, hacerles llegar mis felicitaciones a todos aquellos integrantes, nuevos integrantes de este Salón de la Fama, y también hacerles recordar a todos que este es solo el comienzo de este lugar tan especial para todos aquellos que integramos este querido deporte. Muchísimas gracias, muy buenas noches, y nos despedimos dejándole una nueva expresión de nuestra cultura americana. Muchísimas gracias por todo. Suelta perro mayoral, suelta perro mayoral, cuida con el cimarrón, con su ganga güey, arriba en todo. Suelta perro mayoral, suelta perro mayoral, cuida con el cimarrón, con su ganga güey, arriba en todo. Suelta perro mayoral, suelta perro mayoral, cuida con el cimarrón, con su ganga güey, arriba en todo. Guaray, guaray, guaraira. A la valia y a la valia, a la valia, habla. Quiero escuchar tu corazón, a ver si late igual que el mío. Déjame entrar en tus venas, a ver si tu sangre es roja. Muéstrame tu piel desnuda, a ver si reacciona el frío. Y si eres diferente, quizás te pueda entender. Y si eres diferente, quizás te pueda entender. Memoria de Laureano Abreu. Y devuélveme la sonrisa, déjame quererte así, transparente y sin maldad. Entiéndeme cuando llore, y por los años que he vivido intentando convencerte de que soy igual que tú. Y si mi color te enoja,
no me dejas quererte, al menos no me des muerte con tu rodilla en mi cuello. Deja al menos la esperanza de que exista un mundo sano y reconoce lo bello que se siente ser humano. Bueno, mira, ya llenaste mi vida de muerte, ya rompiste mi alma en pedazos, ahora llena de flores tus brazos, y al menos déjame quererte. Vamos, mírame a los ojos y mira bien el sufrimiento y el dolor. Que nos una la esperanza, somos una sola raza, un diferente color. Escucha bien. Ahora son hoy, mañana son mañana. Vivo soñando, vivo pensando, vivo queriendo darte un abrazo. Oye bien, de esos que salen del alma. Ruego a Dios por tu clemencia y le pido a mi conciencia que no permita